Bueno, presento a Fernanda Rondo Constanzo, ella es directora de Planificación y Control de Gestión del Hospital Italiano de La Plata. Es licenciada en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Plata y hizo un magíster en Salud Pública. Federico Masieri es analista de calidad y seguridad del paciente en el Hospital Italiano de La Plata y es estudiante avanzado de medicina y trabaja como analista de calidad y seguridad del paciente en el Hospital Italiano de La Plata. Voy a presentar, Fernanda y Federico nos pasaron su presentación grabada, así que voy a presentar el video. Por favor, díganme si esto se está viendo bien. Todavía no se ve nada. ¿Ahora? Buenos días, Sí. Soy Fernanda Rondo, directora de Planificación y Control de Gestión del Hospital Italiano de La Plata. Buenos días, yo soy Federico Masieri, líder del proyecto Tablero de Comando del Hospital Italiano de La Plata. Bueno, en principio agradecer la invitación al Hospital Italiano de Buenos Aires. Esta no es la primera vez que estamos en la jornada, ya venimos hace algunos años participando y para nosotros es una oportunidad porque nos permite resumir y profundizar algunos temas que estuvimos trabajando durante el año. En este caso, nuestra charla de hoy tiene que ver con el análisis predictivo. Y como son nuestros primeros pasos en el análisis predictivo, nos pareció importante aclararlo, por eso nuestra charla se llama Incursionando en el análisis predictivo. Todo comienza cuando en diciembre de 2019 teníamos que definir el plan estratégico para el periodo 2020-2025. En ese momento lo primero que hicimos fue clarificar el método que íbamos a usar para el desarrollo de este plan, y lo importante para compartir con ustedes es que en la etapa analítica obviamente tenemos indicadores y metas que se relacionan con objetivos estratégicos, ¿sí? Y además con proyectos u objetivos para llevar a cabo estos objetivos estratégicos. En el proceso administrativo es importante recordarlo, que tiene 4 etapas: planificación, organización, dirección y control. En la etapa de planificación nosotros nos ubicamos con este Plan Estratégico 2025 y en la etapa de control nos ubicamos utilizando la herramienta Tablero de Comando, ¿sí? Desde el 2017 el Hospital Italiano de La Plata desarrolló su tablero de comando en 2 dimensiones, el de indicadores y el de costos. En la intersección de esos, el nexo entre el plan estratégico y el tablero de comando, son estos indicadores y metas, como podemos ver en esta tabla 88 que pertenece al plan estratégico, donde el objetivo estratégico se relaciona con el indicador para su medición. Acá, como pueden ver, tenemos esta relación, pero todavía no tenemos la definición de metas. En la tabla 89, que también es parte del plan estratégico, consideramos importante definir, además de la relación entre el indicador y meta con su objetivo estratégico y con el proyecto operativo, definir cada indicador por área de responsabilidad. A veces parece una obviedad, pero creímos importante, ¿sí?, que cada una de las áreas sepa qué indicadores debían controlar, ¿sí?, más allá del control de gestión del área de planificación y control de gestión, que cada área reconozca sus indicadores y analice, los conozca, los estudie y analice la evolución histórica, sus estándares si aplicaban, y con eso pudieran definir una meta. Esto fue un ejercicio que hicimos con cada una de las áreas, y para ello entonces definimos los indicadores por área de responsabilidad,
Obviamente partimos de la definición del organigrama troncal, ¿sí? El organigrama del Hospital Italiano de La Plata tiene un director general, un director de planificación y control de gestión, gerente coordinador, director médico, director de docencia e investigación y dirección de calidad y de seguridad, y dependiendo de este gerente coordinador, el gerente de recursos humanos, gerente de negocios, financiero contable y de ingeniería hospitalaria. Entonces, para cada una de estas grandes áreas se definieron los indicadores, obviamente más allá del posterior cascadeo de cada área con sus sectores. Entonces, el director general, de esta manera, tiene la responsabilidad de conocer en profundidad estos indicadores definidos en la diapositiva, tanto su variación histórica como estándares, como la definición y seguimiento de esa meta. Es importante, estos son los indicadores mínimos, ¿no? Estos son de mínima. Después cada uno puede ampliar todo lo que quiera, ¿no? Estos indicadores es necesario aclarar que están desarrollados en el tablero de comando desde el año 2017 y que tiene acceso cada una de estas áreas y también muchos de los sectores, ¿sí? Porque tenemos una estrategia de acceso bastante abierto a estos datos del tablero de comando. Bueno, una vez definida el área de responsabilidad del tablero de cada uno de los indicadores, había que definir la meta. En base a esta estrategia que les comentaba de que queríamos también descentralizar este análisis cuantitativo de la evolución de los indicadores, de la definición de metas, a través de la estrategia de descentralización y autoevaluación. Cuando quisimos para el plan estratégico del periodo 2020-2025 definir estas metas, obviamente en conjunto con los responsables de cada una de las áreas, nos dimos cuenta que no era una tarea sencilla, ¿sí? En realidad, para decirlo muy sinceramente, no sabíamos definir metas. Por más que ya veníamos, obviamente, de planes estratégicos anteriores definiendo metas, pero queríamos mejorar esta definición, ya que nos dimos cuenta que se puntualizaba mucho en el valor de la meta, ¿sí? En el valor para el 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, acá pusimos 25 para ejemplificar, se puntualizaba mucho en este valor de la meta y no se pensaba en lo que había sucedido, ¿sí? En el comportamiento de ese indicador a lo largo del tiempo, ¿sí? Obviamente, siempre se les aclara en esta definición que tenemos que tener en cuenta valores estándares o de referencia, que tenemos que tener en cuenta la historia, ¿sí? Pero igualmente faltaba darle una vueltita de rosca a esta definición. Entonces pensamos en que era una buena idea incursionar en el análisis predictivo, ¿sí? Y ahí sale la bola de cristal que nos acompañó durante el diciembre del 2019 para hacer estas predicciones. Nosotros, para hacer estas predicciones, queríamos acompañarlo con un modelo matemático, ¿no? ¿Por qué? Porque queríamos romper un poco el tema de la intuición y de esta definición, de esta observación puntual en el valor de la meta, ¿sí? Y que ese valor se decida en base a la evidencia. Porque este es uno de nuestros principios, de los principios de la gestión de calidad, ¿no? Que las decisiones eficaces se basen en el análisis de los datos y de la información, no de la intuición. Y además, para ello, entonces, teníamos que romper con el análisis descriptivo, o sea, no romper, continuar con el análisis descriptivo que veníamos haciendo de lo que sucede, de lo que sucedió, ¿sí? Porque nosotros en el tablero de comando tenemos incorporado desde el año 2017. Entonces, pasar de ese análisis descriptivo a un análisis predictivo, ¿sí? Y prever probabilísticamente lo que puede pasar, ¿sí?
El análisis predictivo tiene dos grandes pronósticos, el cuantitativo y el cualitativo. ¿Sí? El cualitativo tiene que ver con el juicio de expertos, ¿sí? El juicio de los individuos, de grupos de individuos, pero no están basados en series de datos históricos. ¿Es importante el pronóstico cualitativo? Sí, es importante, pero nosotros queríamos profundizar en un pronóstico cuantitativo para utilizar todos los datos que teníamos en el tablero de comando. Utilizar los datos del pasado para predecir el futuro. Por eso decidimos incursionar en este análisis predictivo, comenzando por los análisis pronósticos cuantitativos simples, que tienen que ver con las series temporales que analizan datos del pasado para predecir, como dijimos hace un momento, el futuro. También existen los pronósticos cuantitativos causales, que tiene que ver con encontrar la relación entre variables, ¿sí? Pero nosotros, la charla de hoy se basa en las series temporales, ¿sí? Porque recordemos que queríamos analizar lo que había sucedido antes para ver qué iba a suceder, qué meta deberíamos definir para el periodo 2020-2025. Para eso, para poder aplicar un análisis predictivo cuantitativo, tenemos que, en principio, obviamente, que existan datos cuantitativos, que esa condición la tenemos, pues tenemos el tablero, pero además, y esto es muy importante, debe cumplirse la hipótesis de continuidad. ¿Qué significa? Que si yo estoy tomando datos del pasado que sucedieron en ciertas condiciones para predecir el futuro, en ese futuro tienen que seguir esas condiciones, ¿sí? Así que, cuando estábamos en diciembre del 2019, cumplíamos con estos dos requisitos, y por lo tanto decidimos, ¿sí? Empezar a incursionar en este análisis predictivo, en las series temporales, y les voy a explicar un poquito cómo es la técnica a grandes rasgos, ¿no? Nosotros tenemos datos del pasado, ¿sí? En el eje de las X tenemos el periodo de tiempo, porque estamos analizando series temporales, ¿sí? Y en el eje de las Y tenemos la variable que queremos predecir. Los puntitos son las observaciones que sucedieron, ¿sí? A lo largo del tiempo, del pasado, ¿sí? Y ese comportamiento se busca un patrón de comportamiento que está representado por esta línea, ¿sí? En este caso, utilizamos, en este ejemplo, tenemos una ecuación lineal, ¿sí? La ecuación lineal que tiene una pendiente, ¿sí? Que tiene una intersección con el eje Y, y que lo que buscamos es la Y variando la X. ¿Qué es la X? El tiempo. Entonces, con estos datos del pasado, encontramos esta fórmula, ¿sí? Para cada una de las variables que queremos analizar, y con eso predecimos el futuro, que es la línea roja, y predecimos, de alguna manera, lo que puede suceder en este futuro si siguen estas condiciones, o sea que estamos viendo una tendencia, ¿no? Si todo sigue igual, esa es la tendencia y se va a reproducir en el futuro. Bueno, de esta manera se obtiene el patrón de comportamiento de las variables, ¿no? Así como lo dijo Fer, utilizando los datos del 2017, 18 y 19. Y la intención era proyectarlo en el futuro, del 20 al 25. Entonces, esta metodología se utilizaba para la definición de las metas, pero fundamentalmente para poder negociar con los diferentes sectores y discutir. Bueno, acá mostramos algunos de los ejemplos que realizamos, que son las internaciones, los días pacientes de internación diferenciada, días pacientes UTI, cirugías del tercer piso y horas quirófano del tercer piso. También mostramos el margen directo, que acá en la ecuación solamente, y se ve que en este caso la pendiente es negativa, porque esa situación también puede darse, que sea negativa, y en este caso la tendencia va a ser hacia la disminución, no se hace nada.
Bueno, acá vemos uno de los indicadores de internaciones. Del lado derecho está la tabla y los datos hasta el 2019. Y en el gráfico vemos los puntos rojos que los grafican. Y la línea verde es del estimado. Entonces ahí se evalúa el pasado. Y luego, mediante el método regresión lineal, se obtiene la línea verde, en el cual serían el futuro, si continúan las condiciones como están. Y en base a esa línea, extendiéndola hasta el 2025, que acá no se ve, es donde se utilizaban para plantear las metas. Pero ¿qué pasa? O sea, nosotros este ejercicio que contaba Federico lo repetimos con varias, cada una de las variables, ¿sí? Cada una de los indicadores que queríamos definir la meta. Obviamente esa predicción, esta línea verde, no significa que esa va a ser la meta, sino que es un instrumento más para la definición de metas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Llegó el COVID. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que nosotros habíamos dicho que para poder utilizar ese análisis predictivo, ¿sí? Un método cuantitativo, necesitábamos datos, que los seguimos teniendo, pero que debe cumplirse la hipótesis de continuidad? ¿Qué pasa? Con la llegada de la pandemia, esa hipótesis de continuidad se rompe, ¿sí? Entonces, todas nuestras metas definidas para el periodo 2020-2025, obviamente quedaron obsoletas, ¿sí? ¿Y qué hicimos? Bueno, pensábamos con Federico cómo poder utilizar este ejercicio que habíamos hecho de análisis predictivo, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue comparar la estimación, ¿sí? Del año 2020 y 2021 con lo sucedido en la realidad, ¿sí? Y de esa manera podríamos tener una aproximación al impacto que tuvo la pandemia en estas variables seleccionadas. Entonces, comparando la realidad con lo estimado por el análisis predictivo, nos da una brecha que para nosotros es una aproximación del impacto de la pandemia en esas variables. Bueno, acá podemos ver el mismo gráfico anterior, el de internaciones, pero en este caso agregamos los datos reales, como se ven ahí debajo. Lo que se aprecia a simple vista es el gran descenso que tuvo con respecto a cómo venía, no solamente en la serie histórica, sino además con la predicción, que es lo que decía Fernanda de la brecha que se produce. Acá, si lo analizamos más detenidamente y usando los números, vemos que en el futuro se proyectaba para septiembre, en este caso del 2021, 24.000 internaciones, y en total desde el 2020 a septiembre, y se observan en la realidad 16.000, ¿no? Y que nos da una diferencia de 7.800. O sea, esta brecha también se puede ver en los días pacientes de pacientes internados. Bueno, también se ve la curva y el efecto de la pandemia y también la brecha, que en este caso son de 23.000 días pacientes menos de los que se esperaban tener. Esta información que acaba de comentar Fede, esta brecha, ¿sí? Que nosotros tenemos la brecha con valores que la unidad de medida son internaciones y días pacientes y un montón de otras variables que no les pusimos en este ejemplo, decidimos que sería interesante valorizarla.
Recuerden que nosotros desde el 2017 estamos trabajando con el tablero de comando y tenemos el tablero de comando de costos y el de indicadores. El de costos hospitalarios, nosotros llegamos hasta el margen directo, ¿sí? El margen directo está compuesto por los ingresos, menos los costos variables directos, menos los costos fijos directos. Los costos variables directos son los medicamentos, productos médicos, hemoderivados y prácticas. Los costos fijos directos son los sueldos de la gente que está con los pacientes, ¿no? De los médicos, de los enfermeros, mucamos administrativos, técnicos, y además los medicamentos y productos médicos a granel. Quedan fuera del análisis porque estamos trabajando en eso, los costos variables indirectos y los costos fijos indirectos para tener el resultado final, ¿no? Sin embargo, el margen directo nos dice mucho porque es todos los costos, los consumos que puede manejar el equipo de salud. Entonces, repasando un poquito, tenemos los costos variables directos y los costos fijos directos. Los costos fijos directos, los costos variables directos se imputan directamente a un episodio de internación o carpeta, ¿sí? Pero los costos fijos directos hay que imputarlos al episodio de internación o carpeta con distribuidores como días paciente y horas quirófano. ¿Sí? Nosotros decidimos los días pacientes hacerlos al 85% de la disponibilidad y las horas quirófanos al 75%. Entonces, estos costos fijos los puedo imputar a una carpeta con estos distribuidores. De esa manera, obviamente los días paciente y horas quirófano se modifican el valor de acuerdo al sector de internación que estemos hablando. No es lo mismo días pacientes de terapia que días pacientes de internación indiferenciada. Bueno, entonces el requisito para poder valorizar los indicadores era tener como unidad de medida los días paciente, pabellón, por cada pabellón, y las horas de quirófano. Bueno, en este caso vemos de nuevo otra curva, los días pacientes de la internación indiferenciada, solamente de la sala de internación. Bueno, de nuevo se ve el impacto de la pandemia en azul, y vemos la diferencia que hay entre el futuro y la realidad, que fueron 11.500 días en el caso de la internación indiferenciada. Valorizado a septiembre del 2021, a 6.449 cada día, nos da el impacto en este sector de 74 millones de pesos. Ahora en este otra filmina vemos los días pacientes, pero de la internación en terapia. También se ve otra vez en azul el impacto de la pandemia y la brecha, que fueron de 6.000 días en este caso. Y valorizado a 17.500 en septiembre nos da un impacto de 106 millones para la internación de terapia. Y también vemos acá las cirugías del tercer piso. En este caso solamente vemos la cantidad total de la cirugía. También se ve el impacto en azul, donde se ve cómo disminuyeron y que hubo 2.500 cirugías menos. Hay que aclarar que en este caso se ven las cirugías del tercer piso, que en nuestro hospital son la sala 1, 2, 3 y 5, que son las cirugías programadas, ¿no? Con lo cual no solamente está el impacto económico, sino también el impacto en la salud de 2.500 cirugías que no se realizaron. Bueno, pero como habíamos dicho, para poder valorizarlo necesitamos como horas, así que acá vemos el gráfico de horas quirófano, también de la sala 3, del tercer piso, perdón, y también vemos el impacto de la pandemia y
Y ahí valorizándolo, vemos que fueron 48 millones. Bueno, es importante aclarar con lo que acaba de contarnos Fede, que el costo en este caso, ya lo habíamos mencionado, pero lo volvemos a aclarar, es lo que nosotros llamamos el costo de ociosidad, que tiene que ver con el costo día paciente y el costo hora quirófano, pero relacionado con el análisis del costo fijo directo. Para cerrar, queríamos contarles qué nos pasó un poquito, entonces, resumiendo todo lo que venimos charlando con este análisis predictivo. Nos dimos cuenta que era un modelo matemático muy versátil en su funcionalidad, ¿no? Porque recordemos que nosotros comenzamos, ¿sí? Con la idea de utilizarlo para la definición de metas. Nos paramos en diciembre de 2019 para definir las metas de cada año hasta del 2020 al 2025. También es interesante recordar que la idea era sacar el foco de ese valor y analizar la variable en el tiempo. También fue interesante analizar esto de que existe una tendencia natural. O sea, si no hago nada, la tendencia existe, ¿no? Para crecer, a decrecer o a mantenerse constante. Entonces, esa era una de las charlas que teníamos con los sectores, ¿no? ¿Qué vas a hacer para romper esa tendencia? ¿No? Para mejorarla, de acuerdo a la estrategia, ¿no? ¿Y por qué hablamos de versatilidad? Porque nosotros comenzamos con este tema de la definición de metas y en realidad cuando no pudimos seguir adelante con ese proyecto, utilizamos este mismo análisis predictivo para evaluar el impacto del COVID en términos de costo de ociosidad, ¿no? Tanto en actividad como en pesos. Esto obviamente lo hicimos para el año 2020 y para el año 2021 porque es donde podemos comparar los valores reales con los que habíamos aplicado la predicción. Porque los años de 2022 en adelante todavía no sucedieron, ¿no? Y otra cosa que también rompimos fue esto de la comparación. Uno siempre cuando compara un valor real, ¿con qué lo compara? Con valor estándar, con los valores históricos, con las metas, ¿sí? Pero ahora agregamos en esta incursión por el análisis predictivo la comparación con los pronósticos, ¿sí? Entonces, es una brecha más que nos proponemos seguir profundizando, seguir aprendiendo. Así que bueno, hasta aquí llegó nuestra charla. Espero que les haya gustado y desde ya agradecemos nuevamente su invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Fernanda, muchas gracias Federico. Estamos viendo que tenemos algunas preguntas en el chat. Gracias. Acá hay una pregunta de Freddy Alexander que pregunta, buenos días, ¿los análisis predictivos los usan con todos los indicadores cuantitativos o solo en algunos? Y si es en algunos, ¿cómo definieron cuáles usar para hacer el análisis predictivo? ¿Se me escucha bien? Porque escucho un poquito cortado. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Hola? Hola, sí, se te escucha perfecto. Nosotros, perfecto. Como les comentamos en la presentación, tuvimos como dos etapas. Una fue para la definición de metas y otra fue para evaluar el impacto COVID, ¿no? Dependiendo de cada uno de esos objetivos, hicimos más énfasis en algún indicador más que en otro. En la definición de metas, sobre todo en los indicadores que tienen que ver con la producción, por ejemplo,
si vamos a hablar de, porque otras metas eran más claras, ¿no? Si vamos a hablar de un indicador de seguridad como caídas, no se justifica, podemos evaluar la tendencia, pero ahí lo que más vale es un estándar, ¿no? O un valor de referencia. Es más significativo ver las tendencias cuando hablamos de cantidad de internaciones, días pacientes, ¿no? Con esos indicadores como que tienen que ver más con la actividad, ¿no? Y yo me acuerdo de la otra pregunta. ¿Cómo lo definimos? Lo definimos de acuerdo al objetivo que estábamos viendo en cada caso, ¿no? Fíjense que cuando analizamos el impacto COVID, no sé si se logró identificar en la charla, pero ahí tuvimos que buscar, como queríamos medirlo en pesos, tuvimos que hacer más hincapié en aquellos indicadores con la unidad de medida día paciente u horas quirófano, que era lo que teníamos valorizado. ¿Se comprende? O sea, vamos tratando, por eso la versatilidad que mencionábamos al final, que vamos acomodándonos de acuerdo al objetivo, ¿no? Más allá de que la técnica siempre es la misma. Bien, queremos dar un espacio para quienes se quieran quedar, una o dos preguntas más. Antes de eso, les queríamos comentar de cómo sigue el track de hoy. Tenemos a nuestros dos keynote speakers de este día, que es John Palamka, que es el próximo, justo después del break, el presidente de la plataforma de Mayo Clinic, a las 11 de Buenos Aires, y a la tarde tenemos a Rafael Irizarry, profesor de Harvard, y jefe de ciencia de datos de Dana-Farber, que es uno de los principales institutos de lucha contra el cáncer. Así que bueno, esperamos que puedan estar en estas presentaciones. Quienes quieran quedarse, vamos a hacer dos preguntas más para Fernanda y para Federico. Bien, entonces había algunas preguntas técnicas sobre los modelos que se usaron. Antonio Rial preguntaba cómo trataron los residuos, y Valeria Burgos preguntaba si ajustaban todas las variables en la regresión lineal, o sea, si usaban un modelo multivariable, y además si probaron otro tipo de ajustes que no sea, entiendo yo, que no sea un modelo de regresión lineal. Nosotros vieron que en un momento de la presentación decimos que en cuanto a los pronósticos cuantitativos tenemos el simple, que es la serie de tiempo, que es la que usamos, ¿sí? O sea, no es multivariable lo que usamos por ahora, ¿no? Estamos incursionando, pero sí nos interesa seguir incursionando en lo multivariable. Estuvimos leyendo y haciendo cosas, pero no nos animamos a presentarlo hoy porque necesitamos estudiar un poco más. Y en cuanto a la R, sí, obviamente analizamos para cada variable el tipo de curva que menos residuo tenía, ¿no? Pero bueno, casualmente las que presentamos hoy acá todas eran ecuaciones lineales con un R mayor a 0,8, ¿no? Que fue el punto de corte que nos propusimos como objetivo con Fede cuando estábamos haciendo estos análisis. Para cada una de estas curvas, de cada variable probamos diferentes curvas, y bueno, fuimos analizando este residuo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Fernanda de vuelta, y gracias Federico.